Bueno, la idea es hablar un poquito sobre los desafíos que la sociedad actual, es decir, en el siglo XXI, le está planteando a la educación superior en general, pero en particular a la educación superior de nuestra región, ¿verdad? De nuestra región centroamericana. Entonces, bueno, este es el contenido de lo que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana. Espero nos dé tiempo para el tiempo previsto en el programa poder cubrirlo. En primer lugar, empiezo con lo que yo le llamo el enunciado del problema. ¿A qué me refiero? Lo que quiero es, antes de meterme en mucho detalle o extenderme más de la cuenta, quisiera empezar por darles un resumen de mi mensaje central y luego vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la presentación. Pero quisiera, digamos, comenzar con eso. A eso le llamo yo enunciado del problema. Y luego ya los diferentes tópicos que están previstos, y ustedes podrán ver ahí los títulos que le he puesto, y ya vamos a empezar a analizar uno por uno. ¿A qué le llamo yo enunciado del problema? Bueno, en primer lugar, no se pueden hacer generalizaciones. Siempre cuando uno hace generalizaciones, comete injusticias, ¿verdad? Y hay muchas excepciones, hay mucha variedad y diversidad. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que la educación superior centroamericana, de acuerdo a mi experiencia, es una tendencia a estar muy sobrecargada. Eso lo puede uno ver en la duración de las carreras. Cuando en Europa y en los Estados Unidos se está graduando en el primer grado, digamos, a los muchachos en 3 o 4 años, nosotros generalmente lo hacemos en 5 y en algunos casos, en el caso de ciertas áreas de conocimiento, en 6 años. Eso es en teoría, porque cuando uno ve los, estudios de eficiencia terminal de carreras que hacen en algunas universidades de la región, se da cuenta que si bien el currículum está planeado para 5 años en una licenciatura, la gran mayoría de programas, o sea, el porcentaje más alto de muchachos que se matriculan en esos programas no duran 5 años en graduarse. Es decir, la gran mayoría de ellos duran muchísimo más. Es decir, o sea, el porcentaje de los que realmente se gradúan en 5 años es muy pequeño. Y eso es muy común en algunas universidades, es más común que en otras, en algunos áreas de conocimiento y profesiones mucho más que en otras, pero no es extraño. Por ejemplo, hace la última estudio de eficiencia terminal que yo vi en la Universidad de San Carlos de Guatemala, habían carreras que duraban 12 años en promedio para graduarse los muchachos, cuando el plan de estudios decía que eran 5. Ok, a eso me refiero con que la educación tiende a estar muy sobrecargada en nuestra región y muy enfocada en los contenidos y en el uso de métodos y de enseñanza bastante tradicionales, digamos. Y para ser francos, tenemos que reconocer que brinda muy poca atención real a las competencias claves que las personas necesitan y van a necesitar para desempeñarse con éxito como ciudadanos, como profesionales, como tomadores de decisiones en este siglo XXI. Esas competencias ahora vamos a ver un poco más en detalle, pero digamos, esas competencias claves casi no las abordamos de manera explícita y de manera intencionada en nuestra educación, ni en el currículum, ni en nuestras prácticas educativas. Entonces le prestamos muy poca atención. ¿Por qué? Porque estamos muy pendientes del contenido que vamos a transmitir, ¿verdad? Ese es el enfoque en donde nos concentramos la mayoría de instituciones. Ahora, la cultura y las capacidades institucionales para hacer prospectiva y para interactuar estratégicamente con el entorno son escasas en la región. Ustedes saben que la prospectiva es una disciplina con conceptos, con estrategias, con metodologías para poder llevarse a cabo. Son muy pocas las universidades de la región que realizan prospectiva institucional de manera periódica.
y que con base en esos análisis y estudios de prospectiva, que son muy participativos y lo hacen en conjunto con los actores del entorno socioeconómico al cual sirven, eso es muy escaso, es muy poco frecuente encontrar realmente espacios permanentes de diálogo y de colaboración efectivos entre académicos y actores relevantes de la sociedad y del mundo del trabajo, donde se discuta sobre cuáles son las carreras que deben ofrecerse, las competencias que hay que lograr, digamos, y el desarrollo del tipo de currículum que hay que implementar. Son muy pocos, digamos, los ejemplos que uno puede encontrar en donde hay espacios permanentes de diálogo con el entorno, de diálogo estratégico y de colaboración con el entorno, con una mirada de futuro, donde se plantean escenarios de futuro de manera conjunta. Eso no es parte de nuestra cultura académica, es muy escaso y es una pena. Y otro elemento que quisiera destacar en este mensaje central, digamos, de inicio, es los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy pocas veces, quizás ustedes son de las pocas excepciones que uno ve en la región, pero muy pocas veces se implementan en entornos y situaciones reales, enfocados en problemas y proyectos reales y en colaboración con actores relevantes de la sociedad y el mundo del trabajo. Esto tiene que cambiar. Creo que el currículum debe modificarse y las prácticas educativas deben modificarse de tal manera que esta situación cambie en la mayoría de países de nuestra región. Porque hoy y mañana es mucho más importante y será mucho más importante adquirir las competencias esenciales del siglo XXI más que los contenidos que se puedan adquirir o la información que se pueda obtener en la universidad. En buena medida el logro de estas competencias esenciales, y ahora vamos a profundizar un poquito más en ellas, tienen más que ver con los métodos, es decir, con la didáctica, con los métodos y con los entornos y las situaciones y actividades que se usan para la enseñanza y el aprendizaje y con la manera en que se evalúan los aprendizajes. Eso es muy importante, cómo se evalúa los aprendizajes. Si uno cambia el método de enseñanza, pero no cambia el método de evaluación de aprendizajes, no ha logrado mayor cosa. Entonces, y no tanto con los contenidos que se imparten, o sea, no es a través de contenidos que se logra realmente esas competencias esenciales. Se afirma que la sociedad y el mundo del trabajo están cambiando de manera muy rápida y profunda y que la educación superior que ofrecemos en la región centroamericana tiene que cambiar de igual manera, por lo que resulta necesario que las universidades de la región realicen más prospectiva, interactúen más estratégicamente con su entorno y lleven los procesos de enseñanza y aprendizaje a entornos y situaciones lo más realistas posibles, o sea, reales y con actores relevantes de la sociedad y el mundo del trabajo, es decir, participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, que cuenten con políticas institucionales de innovación, estén organizadas y dispongan de recursos adecuados para promover la innovación en su quehacer sustantivo, principalmente en el ámbito del currículo y de la enseñanza y el aprendizaje. Eso es realmente el mensaje que yo quería compartir con ustedes esta mañana. Y ahora vamos a entrar en algunos detalles para poder explicarme un poco mejor a qué me refiero. Bueno, hay avances tecnológicos muy importantes en la robótica, en la automática, en la capacidad de procesar, almacenar y transmitir grandes volúmenes de datos, o sea, la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, etcétera. Y estos avances que se están dando en disciplinas como estas están convergiendo y están haciendo posible la automatización de la producción de bienes y de la prestación de servicios en la economía, en nuestra sociedad, en este siglo. A esto muchos le han llamado la cuarta revolución
revolución industrial o revolución industrial 4.0, es decir, a este proceso de automatización de producción de bienes y de prestación de servicios. Hay profundos cambios en el mercado del trabajo. Esto está cambiando, digamos, esta revolución 4.0 está cambiando el mundo del trabajo y en las profesiones del futuro. Es decir, muchos empleos e incluso profesiones enteras se están transformando o están desapareciendo y nuevas profesiones muy diferentes están surgiendo o emergerán en los próximos años. Miren, yo les voy a poner un ejemplo personal, digamos. Cuando yo era niño, mi padre nos dio de comer y nos sostuvo, pues muy humildemente, pero gracias a su trabajo, y su trabajo era ser telegrafista. Él aprendió la clave Morse, aprendió el uso del telégrafo, tanto en la vía alámbrica como inalámbrica, y a eso se dedicó. ¿Quién de nosotros, probablemente los jóvenes que están en nuestras universidades, puso alguna vez un telegrama? Es decir, o pone actualmente telegramas. Esa profesión desapareció completamente, esa profesión no existe, ya nadie pone telegramas. Es decir, entonces hay muchas profesiones nuevas que están surgiendo. Se afirma que digamos, muchos de las profesiones con las que van a trabajar nuestros graduados probablemente todavía no existan en la mayoría de universidades, digamos, no se ofrezcan actualmente y no existan formalizadamente, pero están surgiendo. Es decir, los mineros de datos, los expertos en domótica, qué sé yo, los procesadores de Big Data, todas estas profesiones que ya existen en el mundo del trabajo, sobre todo en las sociedades industriales, todavía no están siendo ofrecidas de manera formal por muchas de las universidades del mundo y de nuestra región en particular. Entonces, la época para tener una profesión o una carrera para toda la vida ya está terminada. Alguien decía, bueno, yo estudié, por ejemplo, yo estudié biología marina y acuicultura, pero actualmente no trabajo en eso, trabajo en otras cosas. Eso no significa que no me hayan sido de utilidad los conocimientos que adquirí en mis años de estudio en esa carrera, pero el mundo del trabajo me ha llevado por diferentes ámbitos que son muy distintos, y eso le pasa a la inmensa mayoría y en el futuro le va a ocurrir con mayor fuerza a la mayoría de personas. Entonces, estas transformaciones van a obligar a la mayoría de las personas a reinventarse o transformarse profesional y laboralmente de manera periódica a lo largo de su vida laboral. Este autor, no sé si ustedes lo han leído o lo han escuchado, Yuval Noah Harari, es un profesor de historia muy prestigioso actualmente, es israelí. En uno de sus últimos bestsellers habla de que realmente las profesiones, digamos, casi cada década o periodos más o menos semejantes a esos van a transformarse de tal manera en el mundo del trabajo que la gente va a tener que reinventarse y reaprender muchas cosas para poder sobrevivir y seguir adelante en el mundo laboral. Entonces, a lo largo de nuestra vida, digamos, ya no va a ocurrir como antes, que la gente estudiaba una carrera, terminaba esa carrera, se conseguía un empleo y ese empleo era para toda la vida hasta que se jubilara y lo iba a ejercer a lo largo de toda su vida útil, su vida profesional y laboral. Eso ya no va a ocurrir así en el futuro. Entonces, la incertidumbre sobre las competencias específicas y los programas de estudio que se necesitarán en el futuro es la marca de los tiempos, digámosle así. Muchos jóvenes y muchas escuelas y muchas universidades se hacen la pregunta: ¿cuáles son los trabajos del futuro? ¿Cuáles van a ser los empleos los trabajos del futuro? ¿Cuáles van a ser las profesiones del futuro? Muchos jóvenes dicen, bueno, ¿qué voy a estudiar yo para poder asegurarme una vida, digamos, exitosa en el mundo laboral en el futuro? Y hay esa incertidumbre
hace difícil, pese a que hay que hacer ejercicios de prospectiva por parte de las instituciones para tratar de orientar mejor la oferta educativa, va a ser muy difícil poder realmente adivinar con la anticipación suficiente, digamos, estos cambios disruptivos que se van a dar en el futuro en el mundo del trabajo a lo largo de este siglo XXI. Lo que sí nos queda claro, me parece a mí, y ese es mi mensaje central, es que menos contenidos van a ser necesarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje y más competencias esenciales para el siglo XXI es lo que va a ser necesario. Es decir, eso sí es una certeza, digamos. Pero, ¿a qué nos referimos con competencias esenciales? ¿Cuáles son esas competencias que hoy reconocemos como esenciales para el siglo XXI? Bueno, se trata de competencias que hasta hace poco eran vistas como habilidades suaves, ¿verdad? O soft skills, que aunque eran consideradas deseables, eran apenas vistas como complementarias frente a los que siempre hemos considerado imprescindibles y muy importantes y sobredimensionados en realidad, contenidos disciplinarios y profesionales, vistos como las habilidades duras, las hard skills. Pero hoy el lenguaje ha comenzado a cambiar, y ya no se habla de soft skills, sino más bien se habla de core skills, o sea, de competencias o habilidades núcleo, ¿verdad? Esenciales. Y en lugar de hard skills, se comienza a hablar de specific skills, o sea, habilidades específicas. Permítame mencionar y comentar brevemente estas competencias claves agrupadas en 3 grandes bloques. El primer bloque se refiere a habilidades o competencias de aprendizaje, conocidas como las 4C en inglés, ¿verdad? Y además la capacidad de aprender de manera autónoma. Se refiere a los procesos mentales requeridos para poder adaptarse y mejorar en las sociedades y en los ambientes de trabajo modernos. Ese es el primer bloque, la primera cajita que ustedes ven ahí. ¿A qué nos referimos? Bueno, el pensamiento crítico. ¿Pero qué es eso del pensamiento crítico? Bueno, es esa capacidad para entender problemas desde múltiples perspectivas y hallarles solución, y además esa capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. La creatividad, es decir, esa capacidad de usar la imaginación para generar nuevas ideas o conceptos mediante nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos para producir soluciones originales, lo que algunos llaman pensar fuera de la caja. La colaboración, esa capacidad de trabajar en equipo con otras personas de manera armoniosa y fructífera. La comunicación, la capacidad para hablar y comunicarse efectivamente con otras personas en diferentes contextos. Así como el aprendizaje autónomo, es decir, aprender a aprender, esa capacidad de adquirir, procesar, comprender y aplicar información autónomamente, tanto de manera individual como en grupo, y de continuar aprendiendo de manera cada vez más autónoma y eficaz a lo largo de toda la vida, de acuerdo con sus propias necesidades y objetivos, lo que siempre hemos llamado una persona autodidacta. El segundo bloque se refiere a la alfabetización básica, necesaria en la vida ciudadana y la actividad profesional contemporánea. Se refiere a la capacidad de las personas para discernir hechos, medios y dispositivos de comunicación y la tecnología que está detrás de ellos. Podríamos distinguir 3 tipos básicos: la alfabetización informacional, es decir, la capacidad para entender hechos, cifras, gráficos, estadísticas y datos. La alfabetización mediática, es decir, la capacidad para entender las fuentes
los medios y los métodos de la información. Y la alfabetización tecnológica, es decir, la capacidad para entender de manera básica, pero entender las máquinas, es decir, los algoritmos y los equipos que hacen posible la era de la información. Esto todos los ciudadanos y todos los tomadores de decisiones y todos los profesionales vamos a necesitarlo. Y a eso le llamamos alfabetización básica en específico. Y finalmente, el último bloque de competencias que quisiera hacer referencia es elementos intangibles de la vida diaria de las personas enfocados en sus cualidades personales y profesionales. Empecemos por la formación moral y ética, que en nuestra región latinoamericana es tan importante hoy día y tan escasa, ¿verdad? Es decir, la capacidad de distinguir entre lo que es bueno o lo que es malo, lo que es correcto o incorrecto, y comportarse de acuerdo con los principios, con los valores y con las normas que guían el comportamiento humano en la sociedad para el bien común y para la sana convivencia. Eso es muy importante hoy día. La flexibilidad, es decir, esa capacidad de desviarse de los planes cuando esto sea necesario. Y la resiliencia para recomponerse tras cambios no deseados ni esperados, como los que nos hemos enfrentado en esta época de pandemia, por ejemplo. Han habido tantos cambios no deseados, no esperados, pero hemos tenido que recomponernos y resilientemente hacer los ajustes necesarios. Ustedes son un ejemplo de éxito en ese proceso. El liderazgo, es decir, la capacidad de iniciar y emprender proyectos, negocios, estrategias y planes por sí mismo y de automotivarse, es decir, el emprendedurismo, digamos. Esa iniciativa, esa capacidad de iniciar y emprender proyectos, negocios y estrategias y planes por sí mismo. El liderazgo es la capacidad de inspirar y motivar y articular y conducir equipos para alcanzar objetivos colectivamente. La productividad, bueno, ¿a qué nos referimos con productividad? Es decir, esa capacidad de mantener el enfoque y la eficiencia en una época de muchas distracciones como la que tenemos hoy día, con tanto contenido que está disponible para las personas. La introspección, aunque queda dentro de las últimas, pero no es menos importante. Es decir, algunos le llaman mindfulness, es decir, la capacidad de verse y de conocerse a sí mismo y de actuar en consecuencia con un mejor alineamiento y con el presente, con el aquí y con el ahora, alcanzando mayores niveles de satisfacción, paz, serenidad y tranquilidad y felicidad. Y finalmente, algo muy importante que son las habilidades sociales, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tener empatía, compasión, de reunirse y colaborar de manera armoniosa y efectiva con otras personas para beneficio mutuo. Como ven, queridos colegas, se trata de un nuevo set de competencias más humanas que se necesitan justo en la época de las máquinas y la automatización. En la medida que nuestros graduados logren dominar estas competencias, serán ciudadanos más exitosos en el mundo del siglo XXI y serán personas todoterreno, entre comillas, ¿verdad? Todoterreno, capaces de desempeñarse con éxito en cualquier disciplina o profesión y de cambiar y de reinventarse profesional y laboralmente cuando esto sea necesario. A esto nos referimos con competencias esenciales para el siglo XX. Y miren, ¿cuánto de estas competencias nosotros nos proponemos en el currículum lograrlas y hacemos una malla curricular o enfocada para desarrollar estas competencias? Pues muy pocas, francamente. Para ilustrar el tipo de cambio estratégico que considero que debe hacerse en la educación superior,
Permítanme usar el siguiente ejemplo. Yo no sé si ustedes se recuerdan o se dieron cuenta, porque no necesariamente tenemos que darnos cuenta de todo, ¿verdad? Pero hace cerca de 4 años, a finales del 2017, causó asombro un algoritmo de inteligencia artificial del tipo Machine Learning desarrollado por Google, que le llamaron AlphaZero. Este algoritmo aprendió a jugar, o sea, una inteligencia artificial, aprendió a jugar al ajedrez en apenas 4 horas de entrenamiento. Y luego venció a otra máquina que había sido programada especialmente para jugar ajedrez. Venció al programa de computadora que en ese momento era el campeón mundial de ajedrez. Entonces, al entonces mejor programa de ajedrez del mundo, conocido como Stockfish. Al algoritmo AlphaZero, ¿cuál era la diferencia entre los dos algoritmos? Al algoritmo AlphaZero, que como todo algoritmo de Machine Learning estaba dotado de la capacidad de aprender por sí mismo, no se le enseñó a jugar ajedrez. Solamente se le dieron las reglas básicas del juego y se le programó para aprender a jugar, jugando contra sí mismo mediante una red neuronal profunda, es decir, lo que es entrenamiento de inteligencia artificial, ¿verdad? Entrenamiento de algoritmos. Entonces se ponía a jugar consigo mismo y aprendió jugando. Mientras que el programa Stockfish se le había alimentado con una inmensa cantidad de información sobre el conocimiento ajedrecístico de la humanidad y se le había programado con numerosas técnicas y estrategias conocidas para jugar al ajedrez aplicando dicho conocimiento. Y en 4 horas de aprendizaje AlphaZero fue suficiente para derrotar a este Stockfish. El caso de estos dos programas informáticos, AlphaZero y Stockfish, nos hace pensar que quizás deberíamos modificar el balance entre contenidos y competencias esenciales y comenzar a ver la educación más como una oportunidad para desarrollar y fortalecer en los estudiantes su capacidad para aprender por sí mismos. Y no solo o no tanto como una oportunidad para darles mucha información y enseñarles técnicas y estrategias para practicar una profesión. Hoy día, ayudarlos a pensar críticamente y a aprender es quizás el mejor aporte que podríamos brindar a nuestros estudiantes para ayudarlos a participar exitosamente en la sociedad y en el mundo del trabajo del futuro. Claro que los contenidos de las disciplinas y las profesiones que se enseñan en las escuelas y universidades seguirán siendo importantes, vamos a decir que no, pero quizás deba reevaluarse su dimensionamiento y su peso en el currículum. O sea, quizás tengamos que hacer un poco más liviano en cuanto a contenidos, nuestros planes de estudio y nuestras prácticas docentes, tratando de limitar la información a los principios y leyes fundamentales, a conceptos y técnicas básicos y a los avances más recientes de la vida. Y sobre todo, los contenidos disciplinares y profesionales debieran comenzar a ser vistos y enseñados también como vehículos o como medios para la construcción y desarrollo de las competencias esenciales para el siglo XXI desde diferentes campos del conocimiento. Es decir, desarrollar en los jóvenes la capacidad para resolver problemas usando conceptos, conocimientos y metodologías de las distintas disciplinas. Estoy hablando de lo metacognitivo y no tanto de lo cognitivo. No es tan importante darles mucha información histórica, darles mucha información de filosofía, darles mucha información de biología o darles mucha información de ingeniería. Quizás sea más importante enseñarlos a pensar como un filósofo, como un historiador, como un biólogo o como un ingeniero. Esa capacidad metacognitiva es lo más importante. Bueno, y para cerrar esta sección,
casa de piedra o tienda de campaña. Permítanme usar este ejemplo, me gustó cuando lo leí y por eso quiero compartirlo con ustedes. Teniendo en cuenta las oleadas disruptivas periódicas que se vislumbran, que sufrirán los mercados laborales en el futuro, este doctor Yuval Noah Harari, en uno de sus últimos bestsellers, en 2018, nos dice que con relación a los contenidos disciplinares y profesionales, la educación debiera verse no como la construcción de una casa de piedra, de gruesas paredes y profundos cimientos, como se ha visto hasta ahora, sino más bien como la construcción de una casa de remolque moderna o como la construcción de una tienda de campaña de los mercaderes de Oriente Medio de la antigüedad, es decir, como una edificación que pueda construirse y luego ser desarmada, desmontada y rearmada en otro sitio, en varias ocasiones en el futuro. Sí. Los fuertes cimientos seguirán siendo muy necesarios, pero estos han de estar en el dominio de las competencias esenciales del siglo XXI y no tanto en la cantidad de información que podamos compartirle a los muchachos. Pero para lograr que los estudiantes desarrollen estas competencias, las instituciones educativas necesitaremos avanzar hacia currículos más abiertos y flexibles y a transformar nuestros métodos, técnicas y estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, yo creo que el mensaje más o menos quedó expuesto. Hablemos un poquito sobre la relación con el entorno, la perspectiva, el diálogo estratégico y la colaboración con el entorno. Cuando ustedes hablan de aseguramiento de calidad, y a mí me ha tocado en algunos momentos participar en procesos de evaluación externa, una de las cosas que para mí son más importantes que hay que revisar, bueno, se tiene que revisar de todo, ¿verdad? Ustedes saben, las guías de evaluación de las agencias a veces son demasiado exhaustivas también, pero yo le pongo especial cuidado a mirar la capacidad de la institución de conectarse con el entorno y conectarse con el futuro. Porque eso es clave para asegurarse que la institución va a ser capaz de adaptarse a las transformaciones sociales y a ser relevante y pertinente a su entorno socioeconómico. Es necesaria una nueva cultura y capacidades institucionales para ser prospectiva y para interactuar estratégicamente con el entorno. Porque hoy podemos tener una institución de muy buena calidad, pero si esa institución no está conectada adecuadamente con el entorno, no está mirando el futuro, muy probablemente con el tiempo esta universidad se va a volver obsoleta y va a quedar delegada en poco tiempo y su calidad va a disminuir drásticamente. Entonces, definir y gestionar el currículum universitario mediante un verdadero diálogo y colaboración permanente y efectiva con actores relevantes de la sociedad y el mundo del trabajo. Eso es muy importante para que una universidad asegure su calidad, su pertinencia y su innovación permanente y sostenga su calidad y gestione adecuadamente su calidad. El logro de la mayoría de las competencias claves del siglo XXI requiere que los procesos de enseñanza-aprendizaje se realicen en entornos y situaciones iguales o muy similares a los de la sociedad y el mundo del trabajo. Eso no es muy común en la... Ustedes son una excepción realmente. La Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, yo siempre la he admirado por esa capacidad de poner a los chicos con sus módulos de trabajo, digamos, a aprender haciendo. Pero eso no es muy común en la región y en la educación superior centroamericana. Las aulas, los laboratorios no son el mundo del trabajo. Y si los chicos no tienen oportunidad de aprender, aprender haciendo en contextos realistas y en contacto con los actores del mundo del trabajo, probablemente su aprendizaje va a ser muy escueto. Vamos a ir avanzando más rápidamente porque el tiempo se nos acaba. La proyección social y la extensión universitaria
siempre le hemos visto como algo que es ajeno a la docencia, ¿sí? Siempre tenemos como fragmentada la cosa, ¿no? Es decir, los que hacen docencia están acá, los que hacen investigación acá y los que hacen extensión o proyección social allá. Y hay como muros entre ellos. Pero tenemos que comenzar a mirar la proyección social y la extensión universitaria como un medio para innovar y transformar la enseñanza-aprendizaje en una relación bidireccional con los actores claves de la sociedad y el mundo del trabajo. Paulo Freire decía que nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres, decía Paulo Freire, se educan en comunión y el mundo es el mediador. Entonces la extensión universitaria debiera ser el medio de traer el mundo a mediar en el aula, a mediar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las políticas institucionales de organización para la innovación. La aspiración es que las universidades centroamericanas tengan e implementen políticas institucionales de innovación con especial atención a la innovación educativa, particularmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En Centroamérica, muy pocas universidades tienen una política institucional de innovación y muy pocas están organizadas y tienen unidades idóneas responsables de impulsar y coordinar la innovación y menos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son pocas las instituciones, quizás la Autónoma de Honduras es una de ellas, la UNED es otra, pero no son muchas. La idea es que todas las instituciones tuviesen una política de innovación, tuviesen unidades especializadas en la innovación y además tuvieran laboratorios de innovación de la enseñanza y el aprendizaje para lograr que esas competencias esenciales del siglo XXI se logren. Porque ustedes saben que es más importante cómo se enseña que el contenido que se enseña para desarrollar estas competencias. No podemos formar emprendedores, por ejemplo, gente con iniciativa, contándoles la definición de emprendedurismo. Y luego en un test estandarizado al final, preguntar, bueno, defina qué es emprendedurismo. Y si me lo define bien, porque me lo devolvió, entonces ya es un emprendedor exitoso. Todos sabemos que estoy ridiculizando esto, ¿no? Es decir, todos sabemos que no es así como se forman emprendedores. Entonces, es a través de someter a proyectos específicos a los chicos y enfrentarlos a problemas reales. Entonces, necesitamos más profesores con las actitudes, conocimientos, habilidades y recursos educativos necesarios para lograr en sus estudiantes un involucramiento entusiasta, una conexión emocional y un mayor compromiso con su proceso de aprendizaje. La innovación de la educación debe estar basada en conocimiento que provenga de la investigación científica educativa y de la práctica docente reflexionada. Los educadores tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica docente, tenemos que colectar información y pensar sobre ella y hacer pruebas y a tratar de innovar. Mejor si la universidad tiene un laboratorio de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero si no lo tiene, nosotros en nuestra aula debemos de convertirla en un laboratorio de investigación educativa para mejorar nuestra práctica docente. La propuesta es establecer, eso sería lo ideal, ¿verdad? En las universidades se establezcan laboratorios de innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de aprendizajes en las instituciones educativas y articularlos en redes de intercambio y colaboración para la innovación educativa. Laboratorios constituidos por equipos de profesores, investigadores y espacios institucionales y físicos, es decir, aulas experimentales especiales, diseñadas, amuebladas y equipadas para experimentar con nuevas formas de planificar, organizar, realizar y evaluar el aprendizaje y la enseñanza, orientados a alcanzar de la mejor manera posible que los estudiantes adquieran las competencias esenciales del siglo XX. Bueno, y también podemos explorar innovaciones curriculares que nos ayuden a mejorar la relación entre la educación formal y la educación no formal, tales como las microcredenciales digitales, etc. Pero no nos vamos a meter en mucho detalle.
Yo quiero terminar mi intervención con el tema de la transformación digital y la inteligencia artificial. Ustedes saben que el mundo entero y muchas actividades del quehacer humano se están transformando de manera digital. No solo el comercio, no solo la producción de bienes, la prestación de servicios diversos, sino la medicina, la salud, el deporte, muchas cosas se están transformando digitalmente. La educación no es la excepción, y ustedes lo han visto, ¿verdad? En su práctica propia ahora durante la pandemia. Entonces, pero la transformación va a ir mucho más allá de las actuales herramientas digitales para dar clases a través de Internet, y va a incluir la automatización y el uso de inteligencia artificial en la educación. Eso es una realidad que no podemos cerrar los ojos ante ella. En el futuro, la inteligencia artificial va a ser utilizada en la educación, querramos o no queramos. Este tipo de transformaciones están avanzando tan rápido que en mayo del 2019 la UNESCO realizó en Beijing, China, una conferencia internacional sobre inteligencia artificial en la educación. Participaron más de 120 estados, miembros de Naciones Unidas, y hubo un gran debate y se logró un consenso de Beijing sobre inteligencia artificial y educación. Se trata del primer documento que proporciona orientaciones y recomendaciones sobre la mejor manera de que los estados pueden responder a las oportunidades y a los desafíos que brinda la inteligencia artificial usada en educación. Ustedes saben que hay muchas empresas que están desarrollando en este momento algoritmos de inteligencia artificial orientados a educar. La inteligencia artificial no va a sustituir a los profesores. Yo no creo, bueno, yo no soy adivino, pero yo no creo que eso vaya a suceder. El profesor es tan importante que jamás va a ser sustituido por un algoritmo de machine learning, sino más bien vendrá a colaborar esta inteligencia artificial estrechamente con los profesores y con los estudiantes, brindándoles a ambos capacidades que hasta ahora estaban fuera de su alcance. Las inteligencias artificiales, al constituirse en tutores automatizados del aprendizaje de los estudiantes y en asistentes automatizados de los profesores, que apoyan y complementan la actividad de ambos en las aulas de clase, podrían hacer posible que por fin superemos al menos 3 de los grandes problemas actuales de la educación y avancemos hacia una educación, una personalización de la educación. Ustedes saben que un profesor que tiene 50 muchachos en el aula, se le hace muy difícil brindar educación personalizada, muy difícil, y atender de manera individual el proceso de enseñanza-aprendizaje con cada individuo y sus talentos, sus fortalezas y limitaciones particulares. Pero la inteligencia artificial sí lo puede hacer. También podemos avanzar hacia eliminación de pruebas estandarizadas. Porque eso de que les hacemos un examen de falso verdadero, selección múltiple, un examen estándar, digamos, masivamente, y creemos que con eso es suficiente para evaluar los aprendizajes, cuando realmente no sabemos que no es así, que no es de esa manera que vamos a evaluar, y menos aún los aprendizajes relacionados con estas competencias que hemos estado mencionando acá. Entonces, esas pruebas estandarizadas pueden ser eliminadas y sustituidas por el uso de inteligencia artificial en los procesos de evaluación y acompañamiento, como tutores automatizados de los estudiantes. Y la integración del aprendizaje formal y no formal, que ha sido hasta ahora un gran problema para las instituciones, cómo integrar adecuadamente lo que el muchacho aprende en el aula con lo que el muchacho puede aprender de manera autodidacta en la calle, en la internet, en Coursera, en qué sé yo, en Platzi, en cualquier otra de esas plataformas abiertas con charlas TED, con plataformas edX, qué sé yo, todo lo que el muchacho puede aprender por sí mismo en forma fuera de las aulas, cómo lo podemos integrar con lo que aprende dentro de las aulas. Eso es muy difícil, pero la inteligencia artificial puede. Entonces, al menos en esas 3 líneas yo visualizo que podría haber un aporte muy importante de la inteligencia
inteligencia artificial, la individualización o personalización de la enseñanza y el aprendizaje en un contexto de masificación, como ya decía. Bueno, eso ya lo mencioné. Las IAs tienen potencial para ayudarnos a superar esta contradicción de acceso masivo a la educación y, por el otro lado, necesidad de educación personalizada. Y integrar el aprendizaje no formal, como decía antes, con el aprendizaje formal. Pero existen riesgos que han sido ya mencionados en el debate general de la inteligencia artificial, como el tema de los datos y la privacidad de los estudiantes, el tema de la propiedad de los algoritmos de inteligencia artificial, el problema de las brechas tecnológicas existentes en el mundo, etc. Hay muchos riesgos y muchos desafíos, pero yo personalmente veo la inteligencia artificial como algo positivo que va a venir a ayudarnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pandemia del COVID-19, ustedes saben, ha acelerado los procesos de transformación digital, los procesos de automatización y los avances científicos y tecnológicos con potencial disruptivo en la sociedad y el mundo del trabajo. Pero esta pandemia también puede ser una oportunidad para acelerar el paso de las innovaciones en la educación, y esto en buena medida, queridos profesores, va a depender de todos.